Éxodo capítulo 22. La justicia entre los hombres y la santidad ante Dios. Cuando el pueblo de Israel acampaba al pie del Sinaí, todavía resonaban en el aire las palabras del Eterno que habían sido pronunciadas con poder y temblor. La ley se extendía ahora en preceptos más detallados, para que la convivencia entre los hombres fuera justa y el respeto hacia Dios permaneciera puro. El Señor habló a Moisés, y las normas que siguieron no eran simples mandatos humanos, sino el reflejo de un orden divino, donde cada acción tenía consecuencias y toda vida poseía valor ante los ojos del Creador. Si un hombre robaba un buey o una oveja y lo sacrificaba o vendía, debía restituir 5 bueyes por cada buey y 4 ovejas por cada oveja. Porque el buey representaba fuerza y trabajo, y su pérdida era grave, mientras que la oveja, fuente de abrigo y alimento, aunque menor en fuerza, también debía ser compensada con justicia. Si el ladrón era sorprendido en el acto y resultaba herido hasta morir, el que lo hiriera no sería culpable de sangre. Pero si el sol ya había salido cuando lo atacó, entonces sería culpable, pues el acto de venganza a plena luz del día era distinto del impulso por defender la vida en la oscuridad. El ladrón debía restituir todo lo robado, y si no tenía con qué pagar, sería vendido por su robo. Así se mantenía el equilibrio, el mal causado debía repararse, y el trabajo serviría como medio de restitución y corrección. Si lo robado, buey, asno u oveja, se encontraba aún con vida en su poder, debía devolverlo por duplicado. Si un hombre dejaba pastar su ganado en el campo de otro, o lo enviaba a alimentarse del sembrado ajeno, debía pagar con lo mejor de su campo y con lo mejor de su viña. No bastaba una reparación cualquiera, el corazón de la ley era la responsabilidad. La negligencia no podía cubrirse con lo mediocre, sino con lo mejor, porque el daño al prójimo debía ser restituido con dignidad y generosidad. Si un fuego se extendía y consumía espinos, o alcanzaba las mieses, o el trigo ya cortado o aún en pie, el que encendió el fuego debía compensar plenamente. En cada caso, el principio era el mismo: quien causa un perjuicio, aunque sin intención, es responsable ante Dios y ante su hermano. Si alguien confiaba dinero o bienes a otro para que los guardara, y el objeto desaparecía del interior de su casa sin testigos del robo, aquel en quien se hallaba la custodia debía comparecer ante Dios y jurar que no había extendido su mano sobre lo ajeno. El juramento ante el Altísimo sellaba su inocencia, y el dueño debía aceptarlo sin exigir reparación. Pero si el ladrón era hallado, debía pagar el doble. Y si se trataba de un robo de animales confiados al cuidado de alguien, bueyes, asnos u ovejas, y alguno de ellos moría, era herido o se extraviaba sin testigos, el custodio debía jurar ante el Señor que no había tomado nada por su cuenta, y el dueño debía creerle. Pero si el animal había sido robado bajo su vigilancia, debía pagar al propietario. Si, en cambio, había sido despedazado por una fiera, debía presentar los restos como prueba, y no sería obligado a pagar, porque el daño provenía de una fuerza que escapaba a su control. Si un hombre pedía prestado un animal a su prójimo y éste resultaba herido o moría en ausencia del dueño, debía pagar su valor. Pero si el propietario estaba presente, no debía hacerlo, pues la custodia recaía en él. Si se trataba de un animal alquilado, el pago del alquiler cubría los posibles daños. En todo se mostraba la justicia del Señor, ni más carga de la necesaria, ni exención injusta de responsabilidad. Si un hombre seducía a una joven no desposada y dormía con ella, debía pagar el precio de la dote y tomarla por esposa. Pero si el padre de la joven se negaba a dársela, el seductor debía pagar igualmente la dote que correspondía a una virgen. El honor y la pureza del pueblo debían ser preservados, y ninguna pasión o deseo debía pasar impune, porque en Israel la unión entre un hombre y una mujer era sagrada ante Dios. Ninguna hechicera debía quedar con vida, porque la hechicería era una rebelión abierta contra el poder de Dios, una búsqueda de dominio espiritual fuera de su voluntad. Quien se unía a espíritus ajenos contaminaba la santidad del pueblo y abría puertas a la corrupción. Asimismo, quien se uniera a una bestia debía ser condenado a muerte, pues tal acto era una abominación que degradaba la imagen divina en el hombre. El extranjero que habitaba entre los israelitas debía ser tratado con justicia y compasión. No maltratarás ni oprimirás al extranjero, decía el Señor, porque vosotros fuisteis extranjeros en Egipto. En ese recordatorio se encerraba la memoria viva de la esclavitud y la gracia del rescate. La opresión hacia los débiles,
las viudas o los huérfanos estaba severamente prohibida. Si los afligieres y claman a mí, ciertamente oiré su clamor, y mi ira se encenderá, y os heriré con espada, vuestras mujeres serán viudas y vuestros hijos huérfanos. Así hablaba el Señor, porque su justicia no tolera el abuso ni la indiferencia. Si alguien prestaba dinero a un necesitado, no debía comportarse como un usurero ni exigir intereses. El préstamo debía ser un acto de misericordia, no una oportunidad de ganancia. Si se tomaba en prenda el manto de un pobre, debía devolverse antes de ponerse el sol, porque ese manto podía ser su única cobertura durante la noche. Y si clama a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. En esas palabras se revelaba el corazón del pacto, un Dios que no solo juzga, sino que también siente compasión. No maldecirás a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. El respeto a la autoridad, divina y humana, era esencial para mantener el orden. El pueblo debía reconocer que toda autoridad legítima provenía de Dios, y que insultar a los jueces o gobernantes era, en cierto modo, insultar al mismo Señor que los había permitido. De los primeros frutos de la tierra y del vino y del aceite debía ofrecerse la primicia a Dios. Los primogénitos de los hijos debían ser redimidos, y los primogénitos del ganado debían ser ofrecidos al Señor. Durante 7 días el primogénito podía permanecer con su madre, pero al 8º día debía ser entregado como sacrificio. Con esto se recordaba que todo lo primero y lo mejor pertenece a Dios, pues Él es el origen de la vida y el sustentador de todo. Seréis para mí hombres santos. Esa frase, pronunciada con solemnidad, marcaba la diferencia entre Israel y las naciones. La santidad no era solo una condición espiritual, sino una forma de vida, justicia en los tratos, pureza en los actos, compasión con los necesitados y reverencia hacia el Altísimo. Por eso también se ordenaba: no comerás carne despedazada por fieras en el campo, la arrojarás a los perros. Porque el pueblo que había sido llamado a servir al Dios vivo no debía alimentarse de la impureza ni compartir lo que simbolizaba la corrupción de la muerte. Reflexión. Éxodo 22 es un capítulo profundamente moral. A primera vista, parece una colección de leyes civiles, pero bajo su superficie late un principio eterno: la justicia y la misericordia deben caminar juntas. Cada mandato refleja un equilibrio entre responsabilidad y compasión. El ladrón debe restituir, pero no se le condena eternamente, puede redimirse trabajando. El hombre que guarda lo ajeno debe responder si es negligente, pero si es inocente, Dios mismo es su testigo. Incluso las penas más duras, como la de la hechicería o la unión contra natura, no surgen del deseo de castigar, sino de proteger la pureza espiritual del pueblo. El trato hacia el extranjero, la viuda y el huérfano muestra un rostro entrañable de Dios. Él escucha el clamor de los oprimidos. No hay poder humano que pueda callar la voz de la justicia divina cuando se levanta en defensa del débil. Israel debía recordar siempre su propio pasado de esclavitud para no repetir en otros la opresión que había sufrido. También la relación con los bienes, con el dinero y con los frutos de la tierra tenía una enseñanza profunda. Todo proviene de Dios, y el hombre es tan solo un administrador. Por eso las primicias, los diezmos y los primeros nacimientos se consagraban al Creador. Era un acto de gratitud, una confesión visible de dependencia. En definitiva, Éxodo 22 revela la santidad en lo cotidiano. Enseña que la espiritualidad no se limita al culto, sino que se manifiesta en cómo tratamos al prójimo, en cómo respondemos ante el daño, en cómo usamos lo que tenemos y en cómo reverenciamos a Dios con nuestras acciones. El Señor no solo exigía sacrificios, sino corazones íntegros. Y en ese equilibrio, entre justicia y misericordia, entre deber y amor, se halla la esencia de la ley divina: que el hombre viva en paz con Dios y con su hermano, reflejando en la tierra el orden del cielo. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis, y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.